Hay días en los que no quieres levantarte, en los que nada te motiva, y la tristeza se vuelve tan pesada que parece imposible seguir. Esa es la depresión. Una guerra silenciosa que muchos libran sin que nadie lo note. Pero los antiguos samuráis también conocieron ese vacío interior, esa sensación de perder el rumbo. Y en lugar de huir aprendieron a enfrentarlo con calma, propósito y disciplina. Hoy vas a descubrir cómo la filosofía samurái puede ayudarte a superar la tristeza y la depresión, a recuperar el control de tu mente y a encontrar fuerza en medio del dolor. Capítulo 1. La oscuridad interior. Aceptar el dolor como parte del camino. Bienvenidos, guerreros del espíritu, al cimiento de un viaje que te llevará más allá del sufrimiento que te ha paralizado. No te prometo un camino fácil. La verdad es siempre más dura que la mentira, pero mucho más liberadora. La sociedad moderna te ha mentido. Te ha dicho que el dolor, la tristeza profunda y la ansiedad son errores en el sistema, fallas técnicas que una pastilla o una distracción deben borrar de inmediato. Nos pasamos la vida huyendo de nuestro dolor, llenando el vacío con distracciones, ruido y promesas vacías. Pero la resistencia a esa lucha constante por no estar donde estamos, es la verdadera prisión. Es la que da poder a la depresión, la que convierte la tristeza en algo crónico. El camino del guerrero, el sagrado Bushido, nos revela el secreto más radical, la llave para la libertad, la aceptación incondicional. Este primer capítulo es la forja, donde transformaremos el dolor que te debilita en el fuego interno que te endurece. Aquí aprenderás a mirar a la oscuridad a los ojos, no con rendición, sino con el honor y la dignidad inquebrantable de un samurái que acepta su destino y su realidad. El entendimiento samurái, la tristeza como realidad natural. Para nosotros, el dolor emocional es una emergencia que tratamos de sofocar con pánico. Para el guerrero de Nippon, el dolor era simplemente el clima de la existencia, tan natural como el viento, la lluvia o la caída de una hoja. Su filosofía, un matrimonio entre el estoicismo práctico del Bushido y la profunda sabiduría del budismo zen, les ofrecía una lente única para ver el sufrimiento. No lo interpretaban como una catástrofe personal que solo les ocurría a ellos, sino como una característica inevitable y, lo que es más importante, útil de la vida. Ellos entendían que la armadura de un hombre solo se prueba bajo el hacha, y que el carácter solo se prueba bajo el peso de la tristeza. Ellos tenían dos conceptos fundacionales que desmantelan nuestra visión moderna de la depresión. Muga, el desapego del yo doliente. El concepto de Muga, que se traduce como no yo o no ser, es el primer golpe de espada contra la identificación con el sufrimiento. Si tu identidad, tu yo, no es fijo, entonces el dolor, la tristeza o la depresión tampoco pueden ser tuyos de forma permanente. La tristeza te atrapa cuando dices, soy un hombre, soy una mujer, deprimido. En lugar de declarar, soy miserable, el samurái diría, la miseria está siendo experimentada en este cuerpo, por un tiempo. Esto no es negación, es distancia. Eres el observador que decide cómo reaccionar. La tristeza como shijo, disciplina severa. El camino del samurái estaba plagado de shijo, prácticas ascéticas o de autodisciplina severa. Cuando la tristeza o la depresión llegaban, el guerrero no veía una excusa para detenerse. La veía como una forma avanzada de shijo, una prueba interna que venía a retar su temple. La tristeza se convierte en fuego, cuando decides que a pesar de ella vas a seguir honrando tu camino. La disciplina no es la ausencia de dolor, es la acción honorable en presencia de dolor. Mono no Uer, el arte de agradecer la caída. Ahora hablemos del concepto que transforma la tristeza de un enemigo a una invitada. Mono no Uer. Es una frase japonesa imposible de traducir completamente, pero que significa a grandes rasgos la sensibilidad hacia lo efímero, la profunda, a menudo melancólica, conciencia y aprecio por la transitoriedad de todas las cosas. Piensa en las flores del cerezo, el sakura. Su belleza es insoportable precisamente porque su final está garantizado. El Mono no Uer nos enseña a apreciar la belleza de la caída, de la pérdida del final. Tu tristeza, tu dolor, tu depresión, es también un sakura. Una manifestación que por su propia naturaleza está condenada a desvanecerse. El Mono no Uer nos invita a sentarnos con esa sensación, a observarla como la belleza melancólica de una tarde de otoño. No, tarde de otoño. La aceptación poética. No juzgues tu tristeza como mala o incorrecta. Simplemente mírala y di, esta es la emoción que ha surgido en este momento efímero de mi vida. Es intensa, la acepto y la honro, porque es una prueba de que tengo un corazón que siente,
y porque sé por la ley del mono no aware, que está destinada a pasar. Honrar la causa. Si sientes dolor por una pérdida, una traición o un fracaso, ese dolor es el testigo de algo que fue valioso. Si lloras la pérdida de una amistad, honra ese llanto, pues es la prueba de que fuiste capaz de amar y conectar profundamente. No hay amor sin el riesgo del dolor. Aceptar el riesgo es la máxima valentía. La batalla activa. 3 técnicas inéditas para la acción honorable. Este entendimiento es la armadura de la mente. Pero ahora, necesitamos técnicas de combate activo. Aquí es donde el guerrero se levanta de la meditación y desenfunda su arma. La aceptación no es solo una idea, es una acción. Aquí forjaremos 3 herramientas inéditas inspiradas en el espíritu samurái para gestionar el dolor activamente. El escudo del aceptar sin resistir. El samurái apunta al punto débil. La sensación física. La tristeza y la ansiedad viven en el cuerpo. La técnica narrada. Sientes el ataque. Te sientas, cierras los ojos y respiras. Lo primero es ubicar el impacto. Luego descifra la sensación. Descríbela con datos puros y neutros. Opresión pesada, color gris oscuro, ligeramente pulsante. Tu golpe se encuentra con un vacío de resistencia. El movimiento maestro es el desvío de energía. Repitiendo con la firmeza del bushido. Te veo sensación. Te acepto plenamente. Puedes quedarte. No voy a luchar contra ti. Eres solo energía temporal en mi pecho. Y te doy permiso para estar. 2. La estrategia del corazón silencioso. El miedo es el ruido mental. La estrategia del corazón silencioso nos enseña a anclarnos en el ara, el centro de energía, la calma inamovible, que reside 2 dedos debajo del ombligo. La técnica narrada. La mente, la máquina de contar historias, vuelve al ataque. Tu contraataque es la separación radical. Usarás la frase mágica, el pensador melancólico. Tan pronto como el pensamiento destructivo aparezca, ponle un nombre. Noto que el pensador melancólico está produciendo el pensamiento. Nunca serás lo suficientemente bueno. Has separado al yo, la conciencia inamovible, del pensador. La máquina automática de sufrimiento. La máquina automática de sufrimiento. 3. El juramento del espíritu que persevera. La aceptación inquebrantable es la condición previa para la acción honorable. El samurái dice, actúa ahora, y el sentimiento de mejora te seguirá. La técnica narrada. Estás en un día de intensa oscuridad. El juramento del espíritu que persevera se activa con el compromiso mínimo. No prometas escalar la montaña. Promete atarte los cordones. Miras el desorden, y tu mente te dice, es demasiado. Tú, el guerrero, le respondes, sí, es demasiado. Pero mi giri, mi deber, no me pide limpiar todo el mundo. Solo me pide doblar esa manta. Esta pequeña victoria, la acción a pesar del dolor, es la que forja el verdadero núcleo del guerrero. No es la alegría lo que te saca de la tristeza, es el movimiento honorable. El veredicto del guerrero, y la llamada al camino. Hemos recorrido el primer paso, el más difícil de todos, aceptar que el dolor es una parte del camino, no un desvío. Hemos aprendido a separarnos del sufrimiento, muga a apreciarlo en su fugacidad, mono no aware, y a desarmar la resistencia emocional. El camino del samurái, el camino de la verdadera fuerza interior, requiere compromiso. ¿Vas a seguir siendo un prisionero de tus emociones, o vas a convertirte en un guerrero o un maestro de tu propio espíritu? Si sientes que esta verdad, esta cruda honestidad sobre el dolor, resuena en tu jara, si estás listo para dejar de huir y empezar a forjar tu propia armadura, entonces estás listo para unirte a nuestro clan. Suscríbete a este camino, no como un simple gesto digital, sino como tu juramento del espíritu que persevera ante el universo. Firma tu compromiso de lucha interior y sigue forjando tu espíritu. Capítulo 2. La mente indomable y el camino del Mushin. Hemos aceptado el dolor como la tierra que pisamos, la realidad ineludible del camino. Pero la tierra no te hiere. Te hiere la mente que no deja de patinar sobre ella. La mente que convierte una simple sensación de tristeza en una avalancha de autocrítica y desesperación. El campo de batalla real del guerrero, su desafío más íntimo y severo, no es la flecha del enemigo o el filo de la espada, sino la voz incesante y caótica que reside dentro de su propio cráneo. Esta voz, el mono mental del Zen, es la fuente principal de la depresión, porque roba la energía, miente sobre tu valor y te ancla en el pasado,
o te arroja al miedo futuro. El samurái sabía que una mente distraída era una vida perdida, y que la concentración absoluta era la única armadura real. El primer paso para dominar este torrente es la observación serenada. El samurái era entrenado para ver el pensamiento como el campesino ve las nubes en el cielo. Están ahí, son reales, tienen forma y movimiento, pero no tienen el poder de afectarle a menos que se identifique con la tormenta. El guerrero practicaba zazen, la meditación sentada, con un único objetivo: anclarse en la respiración, y desde ese centro permitir que los pensamientos fluyeran como un río sin saltar a sus aguas, sin juzgar su caudal. Un pensamiento de miedo venía: voy a morir en la próxima batalla. El guerrero no debatía, no lo negaba ni lo seguía. Simplemente notaba: un pensamiento de miedo ha surgido. Y regresaba a la quietud de su respiración. Este acto simple pero profundamente disciplinado, de no identificarse, es el arte de la desfusión cognitiva, la técnica más letal contra la ansiedad. No soy el pensamiento, yo soy la conciencia que lo observa. Esta serenidad es el principio de Mushin, la mente sin mente. No se trata de una mente vacía, sino de una mente que está libre de fijaciones. En la batalla, si el samurái piensa en su técnica, en su miedo o en el resultado, ya ha perdido el combate. Su acción debe ser espontánea, instintiva, perfecta, como el reflejo de la luna en un estanque calmo. Si el estanque se agita con el pensamiento, el reflejo se distorsiona. Aplicado a la depresión, esto significa que cuando el pensamiento hiriente aparece, el guerrero lo deja pasar sin dejar que se adhiera. El pensamiento soy un fracaso es una espada lanzada. Si te aferras a él, te clava. Si lo dejas pasar por el aire sin que tu cuerpo reaccione, cae al suelo sin tocarte. La mente se convierte en un espejo, refleja el mundo y los pensamientos, pero no se queda con nada. El flujo de la existencia, la ley del Fudoshin, el pensamiento fijado es la raíz de todo sufrimiento mental. La tristeza se convierte en depresión cuando el pensamiento de la pérdida, el error o la insuficiencia se fija en la mente como una espina, girando y creando herida. El samurái luchaba contra la fijación mental con el principio de Fudoshin, el corazón inamovible. No es la ausencia de movimiento, sino la inmovilidad interna frente a la agitación externa. Es ser como la roca en el río, el agua. Los pensamientos, el caos, pasan sobre ti, pero tu centro permanece inquebrantable y seco. El guerrero no busca detener la mente, sino detener la reacción a la mente. Esta es la disciplina suprema, elegir no engancharse al dolor aunque te visite con la intensidad de un tifón. La estrategia del viento interno y el pensamiento ligero. El dominio mental es una coreografía sutil, no una guerra de desgaste. El samurái no perdía energía luchando contra su adversario más fuerte. En cambio, redirigía su fuerza. Aplicaremos este principio a las dos primeras de nuestras técnicas inéditas, forjadas en la calma del Mushin. El escudo del pensamiento ligero. El pensamiento hiriente es pesado. Es una declaración absoluta. Mi vida no tiene sentido. Esta afirmación tiene el peso de un yunque, y tu mente al creerla se hunde. El escudo del pensamiento ligero es la técnica para quitarle ese peso, para transformar el yunque en una hoja de papel. Consiste en cambiar la forma del pensamiento, sin debatir su contenido. Cuando la voz interna declara eres inútil, no respondas, no lo soy. Eso sería entrar en el debate del pensador melancólico. En su lugar, observa el pensamiento y aplícale una trivialidad ridícula. Imagina que ese pensamiento no es una verdad absoluta, sino una pequeña caricatura, o una voz ridícula y chirriante. Conviértelo en una canción de pop pegadiza y molesta, pero vacía de significado. El ejercicio sensorial. El ejercicio sensorial. Cierra los ojos y siente la tensión que el pensamiento nadie me quiere crea en tu pecho. Ahora, visualiza ese pensamiento escrito en el cielo, no en tinta, sino en humo ligero y transparente. Llega un viento suave, tu propia respiración, y el humo se dispersa lentamente. Las palabras se rompen en sílabas y luego en ceniza invisible. No lo has combatido, lo has despojado de su densidad, de su peso emocional. Lo has hecho ligero, y la mente solo se aferra a lo pesado. El escudo no repele la flecha, sino que convierte su punta de metal en una pluma que roza la mejilla sin hacer daño. La verdad es que los pensamientos son solo viento mental, y no tienen más peso que el que tú decidas darles. La estrategia del viento interno. Esta técnica se centra en el elemento aire, el flujo. La tristeza se enquista porque la energía emocional se estanca, creando una atmósfera densa y opresiva, como un día sin viento en un pantano.
La estrategia del viento interno es la práctica activa de restaurar el flujo de energía a través de la respiración controlada y consciente. El guerrero no solo respiraba para vivir, sino para mover la quietud que lo mataba. Cuando una oleada de ansiedad te golpea, el cuerpo se contrae, la respiración se vuelve superficial y corta, y el oxígeno no llega a los centros de calma del cerebro. Esto es el estancamiento. La estrategia del viento interno utiliza la respiración profunda del tandem, el centro bajo el ombligo, el jara del capítulo anterior, para inyectar movimiento. El ejercicio sensorial: tómate un momento y siente el aire pesado, la niebla emocional que te rodea. Ahora, inhala profundamente por la nariz, contando hasta 4, sintiendo que el aire no solo llena tus pulmones, sino que desciende hasta tu jara, 2 dedos debajo del ombligo. Retén por un segundo, y exhala lentamente por la boca, contando hasta 8. El samurái alargaba la exhalación, pues sabía que al soltar el aire lentamente, liberaba no solo dióxido de carbono, sino la tensión acumulada, el pensamiento fijo, el pánico. Repite este ciclo 10 veces. Siente cómo cada exhalación larga y prolongada es un viento interno, que barre la niebla emocional y disuelve la estática. No estás luchando contra la tristeza, la estás moviendo. La tristeza es como el agua sucia en el río. Si dejas que el río fluya, el agua se aclara por sí misma. Esta estrategia es la certeza de que tu cuerpo tiene el poder de sanarse a sí mismo a través del movimiento, de la fluidez y del oxígeno. El juramento y la maestría del momento despierto. Las 2 primeras técnicas te han dado la distancia y el flujo. Pero el samurái necesita el acto final, la fijación inamovible en el ahora. Los pensamientos que hieren, los que alimentan la depresión y la ansiedad, son siempre pensamientos prestados. La preocupación por el mañana o el arrepentimiento por el ayer. Ningún guerrero ha ganado una batalla preocupándose por la siguiente o lamentando la anterior. Solo ganan aquellos que están absoluta y totalmente presentes en el único momento donde la acción es posible. Ahora, el juramento de la mente despierta. Esta es la técnica de la presencia radical. Es el juramento que el guerrero se hacía a sí mismo: mientras esté en este cuerpo, en este momento, mi deber es la acción impecable. Este juramento no es emocional, es un contrato de honor. No importa si la mente grita que estás triste, la tristeza no puede ejecutar una tarea, solo la mente despierta puede. La narración de la acción impecable. Te sientes abrumado por el recuerdo de un error pasado, la culpa te inunda. Tu mente, el pensador melancólico, te encadena al ayer. Tu deber ahora es lavar los platos. En lugar de dejar que el recuerdo te distraiga, haces un juramento: ahora solo existe este plato y mi mano que lo limpia. Concéntrate en la sensación pura de la tarea. Siente la temperatura del agua en tu piel, el olor del jabón, el sonido de la esponja contra la cerámica. Al obligar a toda tu conciencia a centrarse en la textura, la temperatura y el sonido, estás literalmente cerrando la puerta al pensador melancólico, porque el pasado y el futuro no tienen tacto, no tienen sonido, no tienen presente. El samurái llamaba a esto unidad de mente y cuerpo, Shingitai. Cuando la mente está ocupada en el pasado o el futuro, el cuerpo es lento e ineficaz. Cuando la mente está totalmente fusionada con la tarea del cuerpo, el pasado desaparece y la acción es perfecta. El juramento de la mente despierta te exige que, sea cual sea la tarea, la cumplas con la misma intensidad y foco que si estuvieras defendiendo a tu señor. Lava el plato como si tu vida dependiera de ello. Envía el correo electrónico con foco absoluto. Lee el libro con presencia total. Cada acto de atención plena es un golpe de gracia contra el poder de la depresión, porque la depresión solo puede sobrevivir en la distracción del pasado y el futuro. La acción despierta es el ancla que te ata irrevocablemente al único lugar donde puedes ser fuerte, el ahora. El dominio de la mente no es un evento, sino una práctica constante, un afilado diario de la conciencia. El guerrero que se domina a sí mismo no necesita dominar a nadie más, y al liberar su mente de la fijación del sufrimiento, encuentra una serenidad que ninguna victoria o derrota externa puede arrebatarle. Ahora llevas las herramientas para convertirte no solo en un observador, sino en el maestro de tu propio universo mental. El camino hacia el corazón inamovible está ante ti. Capítulo 3. La filosofía de la imperfección. Kaizen como escudo contra el abismo. La mente moderna, atrapada en la tiranía de la perfección, sucumbe ante la tristeza porque interpreta cualquier error o retroceso como una prueba definitiva de su insuficiencia. La depresión prospera en la creencia de que si fallas una vez, has fallado para siempre, y que el camino se detiene ante el primer tropiezo. El samurái,
sin embargo, vivía bajo el principio de Kaizen, la filosofía de la mejora continua e interminable. El Kaizen no exige la victoria mañana, exige solo un pequeño paso hacia adelante hoy. No es una gran revolución, sino 1000 pequeñas evoluciones. El guerrero sabía que si su golpe de espada no era perfecto, debía repetirlo 100 veces más, pero esa repetición no era un castigo, sino una honra al proceso. La filosofía del Kaizen es el antídoto contra la desesperanza, porque quita el peso de la meta final y lo pone en el valor del esfuerzo minúsculo y constante. Si el alma se siente pesada, el espíritu se concentra en el siguiente aliento. Si el mundo parece oscuro, el guerrero solo enfoca la luz en sus pies. Esto es la fuerza silenciosa, avanzar incluso cuando el alma se siente como plomo. El movimiento, por pequeño que sea, es la prueba de vida y el acto de resistencia más profundo contra la inercia de la tristeza. El escudo del paso pequeño, cuando la depresión te golpea con la magnitud de una tarea que te parece imposible, levantarte de la cama, limpiar la casa, terminar un proyecto, el guerrero usa el escudo del paso pequeño. Esta es la técnica para desmantelar la montaña en granos de arena. La mente, abrumada por el todo, no ve el siguiente micromovimiento. El samurái, en cambio, entrenaba para ver el siguiente milímetro. El ejercicio narrado, estás sentado, paralizado por el peso de la desesperación. La tarea de vestirte y salir parece ridículamente grande. Aplicas el escudo. No te pides levantarte, solo te pides mover el dedo gordo del pie derecho. Una vez cumplido ese juramento minúsculo, tu atención pasa al siguiente. Ahora pide levantar la rodilla 2 centímetros. Después tocar la tela de la camisa con la yema del dedo. La victoria no está en el resultado final, sino en la ejecución impecable de ese único paso. Al reducir la escala del desafío a un nivel casi microscópico, evitas el mecanismo de huida de la mente y restauras el sentido de la agencia. La fuerza se recupera a través de la acumulación silenciosa de estos pasos mínimos, no a través de un solo salto heroico que el espíritu cansado no puede dar. La constancia es el arte de hacer un poco, todos los días, incluso cuando la voluntad se ha marchado. La estrategia de la pizarra limpia, el renacer diario. El peso de la depresión a menudo no es el dolor de hoy, sino el sedimento acumulado de las tristezas, los errores y las vergüenzas de ayer. El guerrero no podía permitirse llevar las derrotas pasadas a la batalla de hoy. Su mente debía estar limpia, su corazón inamovible, su enfoque en el ahora. Para él, el amanecer no era solo la luz, era la absoluta e innegociable oportunidad de renacer. Esta es la esencia de la estrategia del renacer diario. La mente quiere juzgar el presente basándose en el historial de fracasos. El samurái, al despertar, practicaba el arte del desapego del tiempo. Ayer ha muerto. La persona que cometió el error, que cedió a la tristeza, que falló en su deber, ya no existe, ha sido reemplazada por la versión del guerrero que se levanta bajo la nueva luz. Es una técnica radical para borrar la culpa y el arrepentimiento que tanto alimenta la tristeza crónica. La estrategia del renacer diario. Al abrir los ojos, el guerrero hace una declaración interna de autonomía. El pasado no tiene jurisdicción sobre las decisiones que toma el samurái en el presente. El ejercicio narrado. Sientes el peso del ayer al despertar. El renacer diario exige un ritual de limpieza y reafirmación. Ve al agua, al lavabo, y siente el contacto del agua fría en tu rostro. Mientras el agua fluye, visualiza el día anterior como tinta disolviéndose y yéndose por el desagüe. Siente que con cada gota que se va también el juicio, la recriminación y la vergüenza. El cuerpo está limpio, la mente debe seguirlo. Luego, haz una reafirmación silenciosa de honor. No te digas que serás feliz o que tendrás éxito, di algo inamovible. Hoy, mi deber es la honestidad, el coraje y la persistencia. Hoy, actúo desde la integridad, independientemente de cómo me sienta. Este anclaje en el deber y no en la emoción es crucial. Si tu acción depende de tu estado de ánimo, estás perdido. Si tu acción depende de tu código de honor, el estado de ánimo se vuelve irrelevante. El samurái comprende que la mente necesita una pizarra limpia cada mañana para escribir una nueva historia. Si arrastras la mancha del ayer, contaminarás el lienzo de hoy. El renacer diario es el permiso que te das para fallar y volver a empezar, una y otra vez, sin que la recaída se convierta en una condena permanente. El juramento que persiste. La voluntad como arma suprema. La última pieza de la armadura indomable es el juramento del guerrero que persiste. Es el contrato silencioso que el guerrero firma con su propio espíritu.
declarando que la voluntad es la única arma que jamás será abandonada. La tristeza puede minar la alegría, el miedo puede paralizar la acción, pero no tienen el poder de extinguir la voluntad de persistir. Esta voluntad es la manifestación de tu giri, tu deber esencial de honrar tu propia vida. La persistencia del samurái no era un esfuerzo de fuerza bruta, sino una determinación tranquila. No se trataba de gritarle a la depresión para que se fuera, sino de seguir respirando, seguir moviéndose, seguir cumpliendo el paso pequeño, con una calma terrible y demoledora. Esto es lo que se conoce como la inercia del honor. El juramento del guerrero que persiste. El guerrero no promete no caer, sino promete siempre levantarse. Y lo hace con la certeza de que la caída es inevitable. El ejercicio narrado. Te encuentras de nuevo al borde de la recaída. Sientes que los pasos pequeños no funcionan, que el renacer diario no fue suficiente, y que la depresión está volviendo a ganar terreno. Aquí activas el juramento. Cierra los ojos y trae a tu mente la imagen de tu valor mínimo innegociable. Piensa en la cosa más pequeña que valoras de ti, tu honestidad, tu capacidad para escuchar, la firmeza de tu palabra, o simplemente el hecho de que sigues respirando. Este valor es la llama que no puedes permitir que se apague. Luego haz el juramento en voz baja, con la convicción del acero. No tengo control sobre lo que siento, pero tengo control sobre lo que hago. El sentimiento de fracaso es pasajero, pero mi juramento es permanente. Hoy mi honor se prueba no en la victoria, sino en el simple acto de seguir aquí, avanzando un paso más. La diferencia entre la tristeza superada y la tristeza crónica es la persistencia silenciosa. El guerrero indomable no es el que nunca se rompe, sino el que se rompe y sigue moviéndose con las piezas rotas, sabiendo que el movimiento y el tiempo las volverán a soldar. El espíritu no es una sustancia que se desgasta, es un músculo que se fortalece con el esfuerzo repetido del levantamiento. La constancia es la forma más alta de coraje. No es el grito de batalla, sino el silencioso rechazo a permanecer caído. La tristeza es un invitado que llama a la puerta, pero el guerrero tiene el derecho de decidir si le ofrece la llave de la casa o solo un taburete temporal. Con el kaizen como camino, el renacer como ritual y la persistencia como juramento, te has convertido en el maestro de tu propia resurrección diaria. El espíritu indomable no se nace, se forja, un paso pequeño, una mañana a la vez. La armadura es tu voluntad, y es irrompible. Capítulo 4. La mente indomable y el camino del Mushin. Hemos aceptado el dolor como la tierra que pisamos, la realidad ineludible del camino. Pero la tierra no te hiere la mente que no deja de patinar sobre ella, la mente que convierte una simple sensación de tristeza en una avalancha de autocrítica y desesperación. El campo de batalla real del guerrero, su desafío más íntimo y severo, no es la flecha del enemigo o el filo de la espada, sino la voz incesante y caótica que reside dentro de su propio cráneo. Esta voz, el mono mental del Zen, es la fuente principal de la depresión, porque roba la energía, miente sobre tu valor y te ancla en el pasado o te arroja al miedo futuro. El samurái sabía que una mente distraída era una vida perdida, y que la concentración absoluta era la única armadura real. El primer paso para dominar este torrente es la observación serenada. El samurái era entrenado para ver el pensamiento como el campesino ve las nubes en el cielo. Están ahí, son reales, tienen forma y movimiento, pero no tienen el poder de afectarle a menos que se identifique con la tormenta. El guerrero practicaba zazen, la meditación sentada, con un único objetivo: anclarse en la respiración, y desde ese centro permitir que los pensamientos fluyeran como un río, sin saltar a sus aguas, sin juzgar su caudal. El pensamiento de miedo venía: voy a morir en la próxima batalla. El guerrero no debatía, no lo negaba ni lo seguía. Simplemente notaba: un pensamiento de miedo ha surgido, y regresaba a la quietud de su respiración. Este acto simple pero profundamente disciplinado de no identificarse es el arte de la desfusión cognitiva, la técnica más letal contra la ansiedad. No soy el pensamiento, yo soy la conciencia que lo observa. Esta serenidad es el principio de Mushin, la mente sin mente. No se trata de una mente vacía, sino de una mente que está libre de fijaciones. En la batalla, si el samurái piensa en su técnica, en su miedo o en el resultado, ya ha perdido el combate. Su acción debe ser espontánea, instintiva, perfecta, como el reflejo de la luna en un estanque calmo. Si el estanque se agita con el pensamiento, el reflejo se distorsiona. Aplicado a la depresión, esto significa que cuando el pensamiento hiriente aparece, el guerrero lo deja pasar sin dejar que se adhiera. El pensamiento, soy un fracaso, es una espada lanzada.
Si te aferras a él, te clava. Si lo dejas pasar por el aire sin que tu cuerpo reaccione, cae al suelo sin tocarte. La mente se convierte en un espejo, refleja el mundo y los pensamientos, pero no se queda con nada. El flujo de la existencia, la ley del Fudoshin, el pensamiento fijado es la raíz de todo sufrimiento mental. La tristeza se convierte en depresión cuando el pensamiento de la pérdida, el error o la insuficiencia se fija en la mente como una espina, girando y creando herida. El samurái luchaba contra la fijación mental con el principio de Fudoshin, el corazón inamovible. No es la ausencia de movimiento, sino la inmovilidad interna frente a la agitación externa. Es ser como la roca en el río, el agua, los pensamientos, el caos, pasan sobre ti, pero tu centro permanece inquebrantable y seco. El guerrero no busca detener la mente, sino detener la reacción a la mente. Esta es la disciplina suprema, elegir no engancharse al dolor, aunque te visite con la intensidad de un tifón. La estrategia del viento interno y el pensamiento ligero. El dominio mental es una coreografía sutil, no una guerra de desgaste. El samurái no perdía energía luchando contra su adversario más fuerte, en cambio redirigía su fuerza. Aplicaremos este principio a las dos primeras de nuestras técnicas inéditas, forjadas en la calma del Mushin. El escudo del pensamiento ligero. El pensamiento hiriente es pesado. Es una declaración absoluta, mi vida no tiene sentido. Esta afirmación tiene el peso de un yunque, y tu mente al creerla se hunde. El escudo del pensamiento ligero es la técnica para quitarle ese peso, para transformar el yunque en una hoja de papel. Consiste en cambiar la forma del pensamiento sin debatir su contenido. Cuando la voz interna declara eres inútil, no respondas, no lo soy. Eso sería entrar en el debate del pensador melancólico. En su lugar observa el pensamiento y aplícale una trivialidad ridícula. Imagina que ese pensamiento no es una verdad absoluta, sino una pequeña caricatura, o una voz ridícula y chirriante. Conviértelo en una canción de pop pegadiza y molesta, pero vacía de significado. El ejercicio sensorial. Cierra los ojos y siente la tensión que el pensamiento nadie me quiere crea en tu pecho. Ahora, visualiza ese pensamiento escrito en el cielo, no en tinta sino en humo ligero y transparente. Llega un viento suave, tu propia respiración, y el humo se dispersa lentamente, las palabras se rompen en sílabas y luego en ceniza invisible. No lo has combatido, lo has despojado de su densidad, de su peso emocional. Lo has hecho ligero, y la mente solo se aferra a lo pesado. El escudo no repele la flecha, sino que convierte su punta de metal en una pluma que roza la mejilla sin hacer daño. La verdad es que los pensamientos son solo viento mental, y no tienen más peso que el que tú decidas darles. La estrategia del viento interno. Esta técnica se centra en el elemento aire, el flujo. La tristeza se enquista porque la energía emocional se estanca, creando una atmósfera densa y opresiva, como un día sin viento en un pantano. La estrategia del viento interno es la práctica activa de restaurar el flujo de energía a través de la respiración controlada y consciente. El guerrero no solo respiraba para vivir, sino para mover la quietud que lo mataba. Cuando una oleada de ansiedad te golpea, el cuerpo se contrae, la respiración se vuelve superficial y corta, y el oxígeno no llega a los centros de calma del cerebro. Esto es el estancamiento. La estrategia del viento interno utiliza la respiración profunda del tándem, el centro bajo el ombligo, el jara del capítulo anterior, para inyectar movimiento. El ejercicio sensorial. Tómate un momento y siente el aire pesado, la niebla emocional que te rodea. Ahora inhala profundamente por la nariz, contando hasta 4, sintiendo que el aire no solo llena tus pulmones, sino que desciende hasta tu jara, 2 dedos debajo del ombligo. Retén por un segundo, y exhala lentamente por la boca, contando hasta 8. El samurái alargaba la exhalación, pues sabía que al soltar el aire lentamente, liberaba no solo dióxido de carbono, sino la tensión acumulada, el pensamiento fijo, el pánico. Repite este ciclo 10 veces. Siente cómo cada exhalación larga y prolongada es un viento interno que barre la niebla emocional y disuelve la estática. No estás luchando contra la tristeza, la estás moviendo. La tristeza es como el agua sucia en el río. Si dejas que el río fluya, el agua se aclara por sí misma. Esta estrategia es la certeza de que tu cuerpo tiene el poder de sanarse a sí mismo a través del movimiento, de la fluidez y del oxígeno. El juramento y la maestría del momento despierto. Las dos primeras técnicas te han dado la distancia y el flujo, pero el samurái necesita el acto final, la fijación inamovible en el ahora. Los pensamientos que hieren,
Los que alimentan la depresión y la ansiedad son siempre pensamientos prestados, la preocupación por el mañana o el arrepentimiento por el ayer. Ningún guerrero ha ganado una batalla preocupándose por la siguiente o lamentando la anterior. Solo ganan aquellos que están absoluta y totalmente presentes en el único momento donde la acción es posible, ahora. El juramento de la mente despierta. Esta es la técnica de la presencia radical. Es el juramento que el guerrero se hacía a sí mismo. Mientras esté en este cuerpo, en este momento, mi deber es la acción impecable. Este juramento no es emocional, es un contrato de honor. No importa si la mente grita que estás triste. La tristeza no puede ejecutar una tarea, solo la mente despierta puede. La narración de la acción impecable. Te sientes abrumado por el recuerdo de un error pasado. La culpa te inunda. Tu mente, el pensador melancólico, te encadena al ayer. Tu deber ahora es lavar los platos. En lugar de dejar que el recuerdo te distraiga, haces un juramento. Ahora, solo existe este plato y mi mano que lo limpia. Concéntrate en la sensación pura de la tarea. Siente la temperatura del agua en tu piel, el olor del jabón, el sonido de la esponja contra la cerámica. Al obligar a toda tu conciencia a centrarse en la textura, la temperatura y el sonido, estás literalmente cerrando la puerta al pensador melancólico, porque el pasado y el futuro no tienen tacto, no tienen sonido, no tienen presente. El samurái llamaba a esto unidad de mente y cuerpo, Shingitai. Cuando la mente está ocupada en el pasado o el futuro, el cuerpo es lento e ineficaz. Cuando la mente está totalmente fusionada con la tarea del cuerpo, el pasado desaparece y la acción es perfecta. El juramento de la mente despierta te exige que, sea cual sea la tarea, la cumplas con la misma intensidad y foco que si estuvieras defendiendo a tu Señor. Lava el plato como si tu vida dependiera de ello. Envía el correo electrónico con foco absoluto. Lee el libro con presencia total. Cada acto de atención plena es un golpe de gracia contra el poder de la depresión, porque la depresión solo puede sobrevivir en la distracción del pasado y el futuro. La acción despierta es el ancla que te ata irrevocablemente al único lugar donde puedes ser fuerte, el ahora. El dominio de la mente no es un evento, sino una práctica constante, un afilado diario de la conciencia. El guerrero que se domina a sí mismo no necesita dominar a nadie más, y al liberar su mente de la fijación del sufrimiento, encuentra una serenidad que ninguna victoria o derrota externa puede arrebatarle. Ahora llevas las herramientas para convertirte no solo en un observador, sino en el maestro de tu propio universo mental. El camino hacia el corazón inamovible está ante ti. Capítulo 5. La victoria interior. Transformar el sufrimiento en sabiduría. La última lección en el camino del guerrero es que la verdadera victoria nunca se libra en el campo de batalla, sino en el espacio sagrado del propio corazón. Cuando el samurái lograba dominar el miedo, levantarse tras la caída y hallar la calma en el caos, solo quedaba un enemigo por conquistar: la forma en que su propia mente interpretaba el sufrimiento. La tristeza profunda y la depresión son el residuo tóxico de una batalla mal interpretada, donde el dolor se percibe como castigo, en lugar de como la materia prima de la sabiduría más profunda. Transformar el sufrimiento en sabiduría es el acto final de la alquimia espiritual, el Gedatsu, la liberación que permite al guerrero abandonar el peso de la autocompasión y abrazar el propósito trascendente. El Bushido no era una filosofía de dureza ciega, sino de una fortaleza cultivada a través de la sensibilidad. El guerrero que no sentía la pena de la pérdida, la frustración del esfuerzo fallido o la tristeza del mundo, no podía ser verdaderamente fuerte, porque le faltaba la compasión, el niño necesario para entender el valor de la vida que defendía. La tristeza, por lo tanto, no se evitaba, se utilizaba, se convertía en una linterna que iluminaba la fragilidad de la existencia, recordándole al guerrero el carácter efímero de todas las cosas. Esta profunda aceptación es el primer paso. El sufrimiento existe, y mi tarea no es erradicarlo de la tierra, sino utilizarlo como abono para mi crecimiento interior. La sabiduría nace en el mismo lugar donde habitó la pena. 2. La estrategia del corazón iluminado, transmutación y propósito. Una vez que el guerrero ha aceptado el dolor y lo ha desarmado mediante la conciencia, el siguiente paso es la transmutación. Convertir esa energía negativa en una fuerza positiva y útil para el mundo. La estrategia del corazón iluminado es el camino para transformar el sufrimiento personal en compasión universal. El samurái, tras haber conocido la oscuridad del campo de batalla y la pérdida, era el más apto para proteger a aquellos que aún no habían pasado por esa prueba. Su dolor le daba autoridad para la empatía. El sufrimiento, visto desde esta estrategia, no es un lastre, sino un don forzoso.
Quien ha navegado por la noche de la tristeza conoce las estrellas que otros aún no pueden ver. Tu experiencia con la depresión o la desesperación no es una debilidad que debes ocultar, sino el mapa más valioso que puedes ofrecer a otro ser humano que está perdido. El ejercicio del propósito resonante. En el momento en que sientas la punzada del recuerdo doloroso, no lo repelas. En su lugar, pregúntate, ¿qué lección me dio este dolor que puedo compartir con el mundo? Si tu tristeza te enseñó sobre la necesidad de la paciencia, conviértete en la persona más paciente que conoces. Si tu vacío te enseñó el valor de la conexión, dedícate a tender puentes entre las personas. Utiliza la fuerza gravitatoria de tu dolor, esa inmensa energía, para lanzarte hacia un acto de servicio o creación. Esto es el corazón iluminado, reconocer que el propósito de tu sufrimiento no era que te definiera, sino que te cualificara para ser un faro. La depresión deja de ser un agujero negro cuando se convierte en la fuente de luz que guía a otros. Tu herida se vuelve tu mayor herramienta de sanación. El juramento del camino interior, equilibrio y compromiso. El samurái comprendía que el camino del guerrero no era un destino, sino un proceso interminable de pulido y refinamiento. La victoria interior no se gana una vez, sino que se reafirma cada mañana y cada noche. El juramento del camino interior es la declaración de que a partir de ahora, la única búsqueda esencial es la alineación de tus acciones con tu verdad más elevada, sin importar los aplausos o las críticas externas. El guerrero se libera de la necesidad de aprobación. Su honor se sostiene por su propia mano. Este juramento es la aceptación final de que el equilibrio no es una posición estática, sino un baile constante entre la fortaleza y la vulnerabilidad, entre el Kaizen y el Seiyaku. Es la comprensión de que puedes ser fuerte y llorar, puedes ser disciplinado y a la vez, sentir el peso de la existencia. Esta dualidad, esta capacidad de contener la luz y la sombra, es la máxima expresión de la madurez espiritual. El compromiso de la dualidad. Haz una pausa en tu día y siéntete completamente. Siéntete fuerte en tu respiración y vulnerable en tu memoria. Repite el juramento, haciendo una reverencia a tu propio ser. Yo no soy el fracaso, yo soy el que persiste. Honro mi tristeza por la sabiduría que me ha traído, y honro mi fuerza por la acción que me permite tomar. Mi camino es interior, y mi propósito es mi única guía. Yo juro no abandonar la búsqueda de mi propio equilibrio incluso si el mundo lo ha perdido. Reflexiones finales y la unión colectiva. Este juramento es el punto de partida para la acción. La sabiduría obtenida del sufrimiento exige que no te quedes solo con ella, que no guardes el mapa del tesoro solo para ti. El guerrero que ha encontrado la victoria interior tiene la responsabilidad sagrada de iluminar el camino de los demás. Tu fuerza no es tuya, es la luz que debes compartir. La última manifestación de tu Hiri, tu deber esencial, es la unión. Hemos recorrido juntos este camino de acero y espíritu, desde la aceptación de la muerte Shoshin, hasta la ceremonia del levantamiento Kaizen, pasando por la calma en el caos Seiyaku. Ahora la victoria interior te exige un último acto de valentía, extender tu mano. Si has encontrado una sola verdad resonante en estas palabras, si una sola técnica te ha devuelto 1 milímetro de paz, tu deber es asegurarte de que esta luz llegue a quienes aún están en la oscuridad. El espíritu samurái se fortalece en la comunidad, en la certeza de que no luchamos solos. Este mensaje, esta filosofía, es una armadura que puede cambiar vidas. Por eso te invitamos a unirte a esta comunidad de guerreros interiores. Suscríbete al camino y comparte esta enseñanza. Que tu victoria no sea solo tuya, sino que se convierta en la fortaleza de todos los que lo necesitan. Tu camino es importante. Tu sabiduría es necesaria. Avanza con honor.